Buenos días, somos el equipo desarrollador del proyecto ExoDynamic con una propuesta tecnológica enfocada en mejorar la movilidad de las personas con discapacidad motriz mediante un sistema electromecánico de bajo costo. Nuestro proyecto surge debido a que muchas personas en Tuxtepec no tienen acceso a tecnología de rehabilitación avanzada debido a sus elevados costos de importación. Por ello decidimos diseñar una alternativa funcional, accesible y desarrollada con recursos locales. Les daré un pequeño resumen de lo que fue el proyecto. El objetivo general cumplido consistió en diseñar y construir un prototipo electromecánico robusto, funcional y de bajo costo para asistir el movimiento de flexión y extensión de las extremidades inferiores. Metodológicamente se construyó el esqueleto de soporte utilizando láminas de aluminio reforzado, las cuales a su vez fueron reforzadas internamente con tramos de acero para evitar deformaciones a baja carga. Los resultados confirmaron que el equipo aportó el par de fuerza necesario de 12 Nm para mover la estructura de manera estable, reduciendo de forma comprobable el esfuerzo físico del usuario. Como introducción del proyecto, tenemos la pérdida de locomoción, la carencia de infraestructura y la inaccesibilidad. Que, bueno, esta última son las plataformas robóticas globales que presentaron precios sumamente elevados que las mantuvieron inaccesibles para la población local. La carencia de infraestructura fueron las instituciones de salud en Tustepec, que carecieron de dispositivos automatizados por sus elevados costos internacionales. Y la pérdida de conmoción representó una problemática que afectó de forma crítica la independencia y el bienestar emocional de los pacientes en la región. Bueno, como respuesta a nuestro problema, a esta problemática que teníamos o que tiene nuestra comunidad, este proyecto fue ahora sí que esta fue nuestra respuesta, este proyecto ExoDynamic. Nosotros como estudiantes de Litux planteamos esta respuesta tecnológica práctica, de tecnología práctica, honesta y rigurosamente adaptada a la realidad de Tustepec. A diferencia de desarrollos complejos, este equipo se fundamentó en la optimización de recursos locales y la reutilización de componentes automotrices. El procesamiento central se desarrolló mediante un microcontrolador ESP32 activando relevadores a partir de señales de mando y sensores EMG. Planteamiento del problema. ¿De qué manera el diseño de construcción y control del equipo Exodynamic permitió asistir la marcha de forma estable, segura y a un costo accesible para la región de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca? El reto nos incluyó determinar cómo combinar láminas de aluminio con esfuerzos de acero para soportar el torque del motor automotriz. En la actualidad, muchas personas presentan dificultades de movilidad debido a discapacidades físicas, lesiones, enfermedades o el proceso de envejecimiento. Estas limitaciones les impiden realizar actividades cotidianas de manera independiente, lo que le reduce su calidad de vida y aumenta su independencia a otras personas. De igual forma, en el ámbito laboral, especialmente en el trabajo que requieren esfuerzo físico constante, los trabajadores están expuestos a cargas pesadas y movimientos repetidos que pueden provocar lesiones musculares y articulares. Ante esta problemática surge la necesidad de buscar soluciones tecnológicas que apoyen el movimiento humano y reduzcan el esfuerzo físico. El desarrollo del Exodynamic presenta como una alternativa innovadora que podrá recuperar la movilidad. Objetivo del proyecto. El objetivo general, el haber diseñado y manufacturado íntegramente en el taller y validar experimentalmente un equipo de asistencia automotriz básico, autónomo y de bajo costo para asistir el ciclo de la marcha.
Los objetivos específicos se construyó con estructuras de soporte de aluminio con refuerzos de acero, esto para que tenga un peso menor y una buena resistencia. Se instalaron 6 motores de limpiaparabrisas por sus reductores de tornillos y fin. Se implementó también un banco de 14 amperios hora mediante baterías de motonetas en paralelo. Se estructuró el presupuesto para validar la viabilidad comercial en el Innovac Tech NM. La hipótesis de la investigación. La hipótesis general se estableció en el circuito centrado en el ESP32. Fue capaz de soportar el par de fuerzas necesario para guiar los movimientos de flexión y extensión. Configuración automotriz. Se planteó que el reductor interno de los motores automotrices permitió sostener la posición de la pierna sin consumo eléctrico adicional. Resistencia física. Se hipotetizó que el ensamblaje de aluminio reforzado con acero brindó la resistencia mecánica indispensable ante el empuje inicial. El uso del exodynamic asistido mejorará significativamente la movilidad y reducirá el esfuerzo físico de las personas con dificultades para caminar, entonces esto aumentará su capacidad de desplazamiento, un buen equilibrio y dependencia en la realización de actividades de su día a día y representar una menor fatiga muscular. Justificación de desarrollo. En el eje social, fomento de la movilidad y dignidad de personas con discapacidades en Tuxtepec, alineándose con la ODS o de la ONU. En el eje de la ingeniería, nos demostró una soberanía tecnológica mediante la reutilización de componentes automotrices bien calculados. En el eje financiero, nos estableció un presupuesto de producción irresoluble frente a las órtices comerciales de millones de pesos. La creación de esto se justifica por la necesidad de brindar apoyos a personas con dificultades de movilidad, rehabilitación, a recuperar parte de la independencia y realizar actividades cotidianas con mayor facilidad durante su recuperación. La implementación representa una alternativa innovadora como combinar la ingeniería, la tecnología, la enfermería para poder resolver problemas de movilidad y esfuerzo físico, con eso generando beneficios tanto como en el ámbito de la salud como en el sector productivo. Por estas razones, la creación del exodynamic representa una solución tecnológica innovadora con beneficios sociales, médicos y laborales, contribuyendo al bienestar y desarrollo de las personas al volver a tener movilidad en sus piernas. Los antecedentes. Los exoesqueletos comerciales actúan como servomotores, conocidos como brushes de grado militar y aleaciones de titanio o fibra de carbono. Esto eleva su costo en decenas de miles de pesos. Cuando se requiere caminar o romper la inercia de peso corporal, en ingeniería el torque o par torsión es la fuerza necesaria para rotar una articulación, y en este caso es la cadera y la rodilla. Los antecedentes demostraron que replicar la marcha humana con sistemas complejos y costosos es ineficiente para un entorno local. El enfoque de este proyecto es demostrar que utilizando principios mecánicos como lo que es los brazos de palanca y reducción de engranajes, se puede obtener el mismo torque o una fracción del costo. En el marco conceptual, no es solo una estructura que se amarra a las piernas, debe de respetar los grados de libertad del cuerpo humano al caminar. La rodilla actúa principalmente como una articulación de bisagra, donde la estructura externa debe alinearse perfectamente con los ejes anatómicos del usuario para evitar lesiones mecánicas. Los motores de corriente continua, que por sí solo giran muy rápido pero con poca fuerza, para solucionar esto, se acopla un tren de engranajes de reducción que al reducir la velocidad de rotación, el torque se multiplica exponencialmente. Además de ese sistema, actúa como un freno de seguridad.
irreversibilidad mecánica. Si el motor se apaga repentinamente, los engranajes evitan que la articulación colapse, protegiendo al usuario de una caída. Cuando el cerebro decide mover una pierna, envía un impulso eléctrico a través del sistema nervioso hacia nuestros músculos. Por ejemplo, cuando alguna persona tenga una movilidad reducida, muchas veces se sigue generando una pequeña señal eléctrica de microvoltios en una superficie de la piel. Estas superficies captan una microtensión, la que pasan por un círculo de filtrado y ampliación y se envían al microcontrolador para que sepa el usuario que quiere dar un paso. ¿Por qué los motores de limpieza? Se preguntarán. El secreto de esos motores, en el que se integra un mecanismo interno de un tornillo sin fin y corona. Este diseño es crucial porque tiene una propiedad llamada autobloqueo, donde la corona puede girar el sinfín. En esta práctica significa que el exoesqueleto está sometido al pie del usuario, y es de donde se corta la energía, donde las piernas mecánicas quedan rígidas en su posición en lugar de doblarse por el peso. Además están diseñadas para mover. La selección de una estructura híbrida de aluminio y acero responde a un análisis de tensión como el criterio de von Mises. El acero se utiliza en los nodos de alta concentración de esfuerzo, articulaciones y soportes del motor, porque tolera la fatiga por movimientos repentinos. Como lo del aluminio, se emplea en eslabones largos, fémur y tibia, para aligerar el peso total del armazón, reduciendo la carga inercial para el que el motor se debe mover. En la población y la muestra, contextualizar el universo del estudio en el municipio de Tuxtepec responde a una necesidad de diseño regional. Las condiciones que la infraestructura urbana, como las banquetas, pendientes y baches, determinan el terreno para que las personas tengan equilibrado este exoesqueleto. Las cargas y pruebas seguras. Antes de colocar un dispositivo electromecánico automatizado en un paciente con parálisis, se debe de validar la escalabilidad del algoritmo de control. Esto permite que la estructura se forma o si los motores se sobrecalientan. Posteriormente, las pruebas de sus principios investigadores, que somos nosotros, que sirven para calibrar la sensibilidad de los sensores en un entorno seguro, en donde si esto selecciona un software o puede llegar a trabarse, el investigador tiene los reflejos mecánicos para determinar el sistema o asentar el pie sin sufrir los daños, asegurando que el prototipo sea 100% seguro antes de su fase clínica. Los tipos de estudio y variables que se realizaron en el proyecto. Se trató de un estudio experimental y aplicado desarrollado íntegramente en los talleres del Instituto Tecnológico de Tuxtepec. Se controlaron variables operacionales como el voltaje fijo de 12 volts de corriente directa y la alineación concéntrica de los ejes articulares. La descripción del instrumento. Su lógica central es un microcontrolador ESP32 que interpretó las órdenes de botones y lecturas del sensor EMG. ¿Cuál fue su tipo de conmutación? Fue a través de bloques relevadores para gestionar el alto amperaje y dividir la misma polaridad. ¿Cómo fue su actuación? A través de 6 motores de limpiaparabrisas aproximadamente de 12 volts de corriente directa reacondicionados de talleres locales. El procedimiento de recolección se trató de una estructura montando de placas de aluminio. Su procedimiento de recolección se trató acerca de una estructura mecanizado de placas de aluminio embebidas con solapas de acero y a través de una potencia, acoplamiento de motores y brazos de palanca en las articulaciones, a través de un mando, configuración del ESP32 y banco de baterías en paralelo, e incluso también pruebas de ejecución
de 30 ciclos y activaron continuar bajo lastre inercial. Los primeros resultados obtenidos en esta etapa evaluamos el funcionamiento del prototipo. La estructura soporta correctamente la fuerza de atracción sin presentar deformaciones o fallas. Los motores realizaron el movimiento de manera suave y constante. Alcanzaron un recorrimiento de aproximadamente de 65 grados, lo que demuestra un funcionamiento estable. Además, el mecanismo de tornillos sin evitó del sistema de retrocediera cuando se corta la alimentación eléctrica, manteniendo una posición de forma segura. Y también calculamos un par de fuerza de 12 newtons por metro, es suficiente para mover la estructura sin que se atore o que pierda la estabilidad. Los segundos resultados obtenidos en cuanto al sistema eléctrico, el exoesqueleto opera con un voltaje de 12.2 volts, lo que proporciona estabilidad al conectar los componentes en paralelo. El consumo de potencia fue de 180 watts, considerando relativamente para este tipo de aplicación. Con estas condiciones obtuvimos una autonomía aproximadamente de 56 minutos. El funcionamiento continuo es suficiente para realizar tareas de apoyo durante casi una hora. Análisis de costos. El prototipo Exodynamic requirió una inversión total de 12.557.32 pesos mexicanos, considerando materiales, componentes eléctricos, sistemas de potencia y mano de obra especializada. La mayor parte del costo correspondiente a la materia prima, donde se incluyen motores de limpiaparabrisas, microcontroladores SPN-32, sensores EMG y baterías y materiales estructurales como el aluminio y el acero. La mano de obra representó una proporción menor debido a que la gran parte del proceso fue realizada por integrantes del proyecto dentro de los talleres del Instituto Tecnológico de Tuxtepec. Al comprar este costo, el del exoesqueleto, al comparar el costo que tenemos nosotros con los de los exoesqueletos comerciales, cuyo precio supera a lo de los cientos o miles o incluso millones de pesos, Exodynamic demuestra ser una alternativa económicamente viable para las instituciones de rehabilitación de recursos limitados. Conclusiones. Se logró diseñar y construir un prototipo funcional de asistencia automotriz utilizando materiales y componentes disponibles localmente, reduciendo significativamente los costos de fabricación. También los resultados experimentales demostraron que el sistema es capaz de generar el torque necesario para asistir el movimiento de flexión y extensión de las extremidades inferiores de manera estable y segura. También una de las otras es la implementación del microcontrolador ESPN-32, que permitió controlar eficientemente los motores y establecer un avance tecnológico adaptable para futuras mejoras. Otro también de los puntos es la combinación de aluminio y acero, que proporciona una estructura resistente y capaz de soportar cargas mecánicas generadas durante la operación. También el proyecto demuestra que es posible desarrollar soluciones tecnológicas de rehabilitación accesible para la población local, disminuyendo la dependencia de equipos importados de alto costo. Y Exodynamic también representa una propuesta con potencias de innovación tecnológica, impacto social, viabilidad económica para futuras aplicaciones clínicas y comerciales.